Eduardo, empieza a conectar eso un segundito ahí y ya vuelvo en 2 minuticos, ¿vale? Organiza ahí donde está. Sí. Listo. Amiga, ¿yo cómo hago para enviar un mensaje a un número sin necesidad de agregarlo? Pero desde el computador es más fácil. ¿Por WhatsApp, sí? Sí. ¿Qué escribo? Escribe eso en Google. ¿Cómo enviar? ¿Tiene WhatsApp web abierto ahí? Sí. Está compartiendo la pantalla. Ay, No, pero igual no. Solo se ve. No se ve lo que hace. Escribe. mejor lo agrego. No. Se escribe, es fácil. Escribe en el buscador, ¿no? Por eso, ¿cómo? En el buscador, que es donde tienes abierto WhatsApp web. Ah, acá, igual no se ve, ¿sí? No hay. En otra ventana. ¿Cómo? Enviar WhatsApp sin agregar número. Ah, espérame porque ya empezó el toque. Listo, ya lo envío. Tienes que copiar una vaina que sea ni que API, no sé qué, es toda una dirección. De conducción de política monetaria. La fuga de capital disciplinó la política monetaria que intentaba mantener corredores monetarios y objetivos cambiarios. Por la época del Fondo Monetario Internacional dejó en claro que la academia, esto ya lo leímos, que la movilidad del capital no daba cabida sino a soluciones de la esquina, fijar y flotar de Fisher. La tasa de cambio se había flexibilizado progresivamente durante los años 90 y en el 99 la opción que se tomó fue la de flotar. Con la tasa de cambio flotando, quedaban dos opciones, la del ancla nominal doméstica y la estrategia monetaria de la inflación objetivo. La estrategia monetaria no ofrecía mayor posibilidad de control de la estabilidad nominal debido a la inestabilidad de la demanda de dinero. La estrategia de inflación objetivo contaba con creciente aceptación internacional, incluida la del Fondo Monetario Internacional, organismo con el cual el país comenzaba un acuerdo de crédito extendido que luego se convertiría en un programa de stand-by. Muy bien. La primera meta monetaria dentro del programa del Fondo Monetario Internacional fue un agregado monetario y consistió en un techo del crecimiento de los activos domésticos netos para el año 2000. En el 2001, este criterio de desempeño fue reemplazado por una serie de metas de inflación trimestrales y el corredor monetario fue reemplazado por una línea de referencia. El primer, a ver que ya me puedo sentar un poquito más cómodo por aquí. Definió metas de inflación multianuales del 10, 8 y 6 para fin de 2000, 2001 y 2002. Estas metas de inflación no fueron el motivo del aumento de las tasas de interés. En el 98 y 99, pues antes del programa, con el Fondo Monetario Internacional, estas metas de inflación no existían. El aumento de tasas de interés en el 98 y el 99 se debió, ahí falta algo, el aumento de tasas de interés entre el 98 se debió a la defensa de la banda cambiaria durante la salida de capitales del 98 y el sudden stop en el 99. Tanto el sudden stop como la respuesta de la política monetaria al sudden stop coloque las tres primeras líneas de ese párrafo en amarillo. Busque qué significa sudden stop y no lo coloca tantas veces en una línea, ¿sí ve? ¿Listo? Yo podría creer, ¿cierto? Que es una salida de capitales. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Cambiare durante la salida de capitales de 1998 y el sudden stop del 99.
tanto las salidas de capital como la respuesta de la política monetaria a dicho sudden stop, ¿sí me entienden? Entonces, lo digo en español, lo digo en inglés como para articularlo porque aparece 3 veces, como te digo, en una línea. ¿Listo? Ok. El aumento de tasas de interés para defender la banda cambiaria hicieron que las ambiciosas metas de inflación fueran cumplidas rigurosamente, excepto marginalmente por el año 2002, cuando la inflación básica sin alimentos fue del 6.5%, aunque hasta el 99 la política monetaria se condujo de acuerdo con una estrategia híbrida. Desde el establecimiento de la estrategia de inflación objetivo en septiembre del 99, algunos economistas comenzaron a mirar hacia atrás, buscando en el pasado los orígenes de la estrategia de inflación objetivo. A principios de la década del 2000 eran comunes los estudios internacionales en los que países parecían disputarse el haber sido los primeros en tener algunos elementos de esta estrategia. A principios de la década de los 90 se introdujeron en Colombia 4 elementos característicos de este régimen. Primero, en 1991, la nueva Constitución Nacional asignó el manejo de política monetaria a la Junta Directiva del Banco Central Independiente y le asignó como objetivo la defensa de la capacidad adquisitiva de la moneda. Esto lo hablamos ahorita, Rafa, con el tema de subir, Rafa no, sino Edward, con el tema de subir y bajar las tasas de interés del Banco de la República. A eso se refiere, ¿listo? Para controlar la inflación y eso. Muy bien. En 1999, el Banco de la República permitió la flotación de la tasa de cambio y en el 2001 hizo explícito que la proyección de la base monetaria era solamente un indicador para referencia. Además, llevó a 1% el ancho de la franja de intervención de las tasas de interés y comenzó a determinar la tasa de interés de acuerdo a un mecanismo operativo basado en el pronóstico de inflación y en los mecanismos de transmisión de política monetaria. En el 2001, la política monetaria en Colombia operaba en el marco del régimen de inflación objetivo y en la segunda mitad del 2002 el spread de endeudamiento externo aumentó y con este aumento la tasa de cambio se depreció. El fenómeno era global y asociado a las crisis de grandes compañías de contabilidad y a empresas asesoradas por estas, como Enron y WorldCom. Pues me perdí por estas comas. Como Enron y WorldCom. La crisis de las prácticas de contabilidad llevó a un menor apetito por el riesgo por parte de inversionistas internacionales y a un movimiento internacional de capital afuera de los países emergentes y hacia inversiones más seguras. El Banco de la República intervino en el mercado cambiario, pero enfocó el manejo de la política de tasas de interés hacia lo que pasaría en el mediano plazo, después del choque. Como consecuencia de este horizonte de la decisión de mediano plazo, las tasas de interés no aumentaron tanto como aumentaron, por ejemplo, en Brasil. Ese país experimentaba una coyuntura similar debido a la menor preferencia por el riesgo de los inversionistas internacionales y debido también a la mayor percepción del riesgo país como consecuencia de la opción presidencial del entonces candidato de izquierda y luego presidente de la República. ¿Cuál? Imagino que es Luis Ignacio Lula da Silva, pero coloque ahí después de República en amarillito cuál presidente. ¿Sí entienden? Porque ahí dice que debido también a la mayor percepción de riesgo país como consecuencia de la opción presidencial del entonces candidato de izquierda y luego presidente de la República, pero no me dice cuál es. Perfecto. Yo reitero que imagino que es Luis Ignacio Lula. Sí, señor. Listo, que después estuvo preso. Bueno, eso lo haremos después. En la segunda mitad de 2004, los inversionistas internacionales aumentaron su tolerancia por el riesgo y los capitales internacionales retornaron a los países emergentes. La tasa de cambio se apreció y el Banco de la República defendió la tasa de cambio interviniendo fuertemente el mercado cambiario. Quita de la República, solo deja el banco. Abajo, en el párrafo, ahí. El banco, demostró que la intervención en el mercado cambiario, que aparentemente no funciona en los estudios académicos, es un instrumento efectivo para controlar la tasa de cambio.
Las compras de reservas internacionales por parte del Banco de la República sirvieron después para hacer pagos adelantados a la deuda del Gobierno Nacional Central. Coloca la G, la N y la C en mayúscula. Ok. La política monetaria en Colombia ha sido exitosa si se comparan los fundamentos teóricos aplicados, las metas y objetivos propuestos frente a las metas y objetivos logrados. Efectivamente, desde el 91, donde la inflación en Colombia era del 30.4, qué locura eso, ha bajado a solo el 2.3% en el 2010. En materia de equidad, la política económica en general no ha sido exitosa. El 20% de las personas de mayores ingresos siguen después de 30 años, concentrado un poco más del 60% de los ingresos, mientras que el 20% de las personas de menores ingresos en este mismo periodo aún sigue accediendo solo a un 3% del total de los ingresos, marcándose una brecha muy amplia de ingresos y por lo tanto de inequidad. Los niveles en que se ha bajado tanto la línea de pobreza como la línea de indigencia son victorias pírricas. Usted sí habla mentiras. Siendo objetivos y frente al supuesto esfuerzo realizado por el Estado colombiano. Muy bien, se podría afirmar que las condiciones de pobreza e indigencia después de 30 años siguen prácticamente igual. Lo anterior quiere decir que el alcance que el Banco de la República le atribuye a la consecución por parte de la política monetaria de una inflación baja simplemente no se ha honrado. Es decir, que la inflación baja en Colombia no ha evitado las redistribuciones arbitrarias del riesgo y la riqueza en deterioro de la población más pobre, manteniendo las mismas condiciones de inequidad por más de 30 años. Muy bien, viejo, muy bien. No me estoy burlando, pues la redacción está contundente, pero entonces esta redacción ahora la quiero en su cabeza para defender el proyecto. Bueno, profe. ¿Clarísimo? Entonces, vámonos para la siguiente clase con algo que se llama capítulo 3, metodología. Espérenme un segundo que me saltó aquí un videito. Espérenme un momentico. Esto se llama semillero. Clase semillero. Sí, sí, capítulo 3, metodología, tipo y nivel de investigación. Excelente, ese es. Eso es como más corto. Eso es bien corto, sí. Eso es bien corto. Para la siguiente clase yo creo que lo puedo tener. Sin embargo, creo que te hace falta un marco. Sí, profe, me hace falta el marco legal. Ah, bueno. Entonces, no arranque con esto, sino haga el marco legal. Listo, profe. ¿Listo? Para que ya quedemos como al día con este tema. Vale, profe. ¿Dónde iba? Inequidad por más de 30 años. Entonces está muy bien, Eduard. Vamos a empezar a masticar muy bien ese trabajo, a interiorizarlo, a llevarlo a la cabeza, porque ya voy a empezar con la fastidiadera. ¿Listo? Entonces Ok. démosle a ese marco legal primero, creo que va antes de este, Sí, señor. y le pegamos una revisada y ahí sí vamos mirando qué pasa con lo otro. ¿Listo? ¿Tienes Listo. preguntas? No, profe. ¿Vas a llamar a esta nena mientras hablo con Estefanía? Profe, me dijo que le enviara por favor el link de la clase al WhatsApp del esposo para ver Sí. si se conecta. Y que si por favor le comparto la pantalla. Listo, entonces voy trabajando con Estefanía mientras organizas todo eso, ¿vale? Listo, profe. Gracias. Listo. Deja de compartir, viejo. Muchas gracias. Vale, profe, a usted. Hola, Estefa. Hola, profe. ¿Cómo vas? Bien, profe. Cuéntemelo todo entonces. Tú ya me enviaste Eh, a mi a tu WhatsApp. WhatsApp te envié el trabajo, sí, profe. Ah, ok. Espera, lo busco entonces. No, señora, no te... Ah, bueno, tal vez sí lo tenga. No me has enviado nada. Ay, espérame, profe. Estoy en el de... Yo conozco a su esposo. Él estudió en la universidad. Ah, ok. Ya, Con profe, ya razón. te lo envié. No ha llegado. O sea, yo le dicté clase. Él estudió Derecho. Ah, entonces no le dicté clase. Espere a ver qué aparece aquí. Compartir pantalla. ¿Lo tuyo es Quedamos el... política Sí. fiscal y lo tuyo? No. No, políticas cambiarias, profe. Espera que es Quinto Oriel de Esmeralda.
política cambiaria, ¿cierto? Sí, señor. ¿En dónde quedamos? ¿En qué página? En la página 67. Eso, así es más fácil. 50, 69, 68, 67. ¿En qué parte? ¿Estás viendo la pantalla? Eh, Sí. Sí, profe. Espéreme, devuelvo un parrafito del anterior. Según Keynes, ¿y qué quedamos nosotros? Falta seguir leyendo, ¿cierto? Marco teórico. Sí, Es ese. Es ese. perfecto. Marco teórico. Lo de Listo. arriba ya está revisado, ya habías dicho que ha quedado bien, y ahí para abajo falta revisar. Perfecto, muy bien. Esto es, se me olvida cuál es tu título. ¿Política qué? Aciertos y desaciertos de la política cambiaria. Cambiaria, muy bien. Según Keynes, la correcta dicotomía no es entre lo real y lo monetario, sino entre la micro y macroeconomía. La división correcta del acuerdo a nuestro criterio establece, por un lado, la teoría de la firma o de la industria individuales. Ah, carajo. Establece, por un lado, la teoría de la firma o de la industria individual. Quítale la ES. ¿Listo? Así Listo. como las remuneraciones y la distribución entre sus diferentes usos de una cantidad dada de recursos, y por otro lado, la teoría de la producción y el empleo en su conjunto. A diferencia de la microeconomía, la cual intenta explicar la asignación óptima de una selección de bienes y servicios dados, la especificidad de la macroeconomía radica en brindar una explicación de la formación de los agregados y sobre todo del ingreso, siendo los lineamientos de Keynes acerca de este punto los post-keynesianos, contrariamente a los nuevos keynesianos, no priorizan la búsqueda de los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía. Estos últimos han fundado el éxito de sus trabajos en una severa exposición de las rigideces microeconómicas y de las disfunciones que ellas derivan. Tú no puedes prender la cámara, ¿cierto? Porque estás en un celular. No, pues de aprenderla sí se puede, profe. Bueno, préndala pues, porque me gusta verla. Para ver la cara que va a hacer con la pregunta que le voy a hacer. Ya. ¿Qué hubo? Excelente. ¿Qué es microeconomía y qué es macroeconomía? Eh, Viejo desgraciado. no, profe, no. Uy, espere que me corchó, profe. No, se me fue. Bueno, acuerda, lo que pasa es que Rafita se ocupó. La próxima clase todos deben entrar. ¿Listo? Sí, profe. Para que le digas, le escribas a Rafa. Entre semana no, porque no van a poder todos, pero la siguiente todos deben entrar. Edward, le avisas por favor a Heidi, a todo el mundo, deben estar conectados a la hora que lo diga, porque voy a hacer una mini prueba porque estoy asustado. Edward me miró ahorita rayado porque le hice preguntas. Estefanía me está mirando realmente mal porque le hago preguntas. Jennifer se desmayó, yo tuve clase solo con ella el viernes y se desmayó por las preguntas que le hice, pero son preguntas referentes al trabajo. Entonces, pilas. Estefan, lo mismo que le dije a Edward, apunta en tu cuaderno ferrocarril cuál es el aporte que le da Estefanía Blanco al desarrollo de esta investigación. Sí, señor. ¿Listo? Y lo escribes y vamos a dar un norte y una característica a eso para que podamos defendernos de la mejor manera. Microeconomía, ¿cierto? Voy a dar la definición de un niño de transición. Microeconomía, una panadería. Macroeconomía, todo el sector de las panaderías. Ahora no lo voy a decir así, ¿no? Microeconomía es el estudio del consumidor, ¿cierto? Y sus decisiones. Y macroeconomía, el estudio del productor o lo agregado, ¿cierto? Para poderlo entender. Listo. Entonces, microeconomía, consumidor, macroeconomía, productor, puede ser otra respuesta. Sin embargo, yo imagino que usted muy hábilmente va a investigar y lo apunta también en su cuaderno y lo interioriza. Sí, ¿Listo? señor. Perfecto, muy bien. La especificidad, ¿dónde iba yo? Iniciano. Bueno, estos últimos han fundado el éxito de sus trabajos en una severa exposición de las rigideces microeconómicas y las disfunciones que de ella derivan. De este modo, han podido responder a las críticas de los nuevos clásicos acerca de la falta del fundamento micro de la macroeconomía keynesiana. Por el contrario, los post-keynesianos adoptan un enfoque esencialmente macroeconómico. El análisis de los comportamientos individuales no les resulta un punto de partida obligatorio. A su vez,
considera que existen leyes puramente macroeconómicas independientes de los comportamientos de los agentes microeconómicos. Keynes recuerda, entre otras cosas, que desde el momento en que buscamos los determinantes de los volúmenes globales de la producción y el empleo, la teoría completa de una economía monetaria se torna indispensable. La moneda está introducida desde el comienzo, dadas las necesidades del análisis. El principio de la demanda efectiva representa el concepto clave de una iniciativa de este tipo, pues constituye la explicación del establecimiento de los niveles de producción y de empleo en unidades monetarias. La problemática planteada en términos de unidades salariales monetarias es significativa en este punto. El efecto, según Diatkin, ¿quién será ese? Keynes se niega a recurrir a medir la producción global a través de un sistema de precios relativos. La unidad, después de relativos colocas una coma y le quitas la L mayúscula. La unidad de Listo. medida propuesta por Keynes es el salario monetario. De hecho, la moneda está postulada desde el comienzo en el análisis. Esta constituye un objeto prioritario de estudio e instrumento de sociabilización. Muy bien. El análisis de la producción es un elemento central, dado que es la operación económica mediante la cual los ingresos monetarios se crean y por medio de la cual la moneda se integra a la economía. Se trata de explicar la creación de ingresos, pues no se analiza la producción como simple relación de intercambio. La relación salarial es específica, pues provee el marco de análisis de la formación de los ingresos, particularmente Schmidt, 60, 66 y 84. Acerca de este punto específico, los post-keynesianos se han beneficiado de las contribuciones de los circuitistas, los cuales concentran justamente ahí sus esfuerzos. No sé qué son los circuitistas. ¿Qué es eso? A ver, miéntame. No, profe, yo no le miento. Ajá. Yo creo que debería llevar ese término a su marco conceptual para que lo naturalice y lo entienda. ¿Listo? Listo, profe. Espérame un segundo. La teoría del circuito monetario es una teoría ortodoxa de la economía monetaria y va asociado a la creación de dinero. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, ¿qué podemos entender de eso? Que la política keynesiana, ¿cierto? Lo que buscaba era intervención del Estado y por consiguiente que el Estado pudiera imprimir su dinero. Eso sería complejo. ¿Te imaginas a Duque y a Uribe y a Santos con una impresora de billetes? Entonces se volverían locos y generaría inflación, desempleo y tal. ¿Listo? Estos últimos estudian el funcionamiento del sistema económico mediante flujos monetarios. Perdón. ¿Salud? Ay, muchas gracias. Es que no se bloqueó y no alcancé a parar el micrófono, lo siento. Tranquilo, profe. Estos últimos estudian el funcionamiento del sistema económico mediante los flujos monetarios que ligan los diferentes polos funcionales constituidos por bancos, empresas, hogares o el Estado. De acuerdo con esta perspectiva, los enfoques dicotómicos son banales debido a que las actividades productivas de las empresas dan origen a los ingresos monetarios que permitan la realización de los bienes y servicios disponibles. De este modo, la producción es la operación primaria y se establece que la moneda es tan significativa como los bienes. Esto último indica que esta no se limita a reflejar los hechos que se producen en la esfera de lo real, sino que de acuerdo a la expresión de François Perrat, esta los incita. Muy bien. ¿Qué pasa cuando hay muy poco producto, Estefanía? ¿Qué pasa con el precio? Se eleva. Perfecto, cuando hay muy poca papa, el precio de la papa se eleva. Y cuando hay mucha papa, entonces el precio disminuye. Muy bien, esa es una buena característica para que lo tengamos claro frente a lo que acabamos de leer. Sí. En la medida de la moneda se encuentra integrada, en la medida en que la moneda se encuentra integrada a la economía,
por medio del sistema bancario, el cual financia la producción. Este juega un papel determinante, ya que realiza las emisiones monetarias y permite, gracias a su actividad crediticia, asegurar el financiamiento de la actividad. Del análisis del papel del sistema bancario en la creación monetaria y en la formación de la tasa de interés se desprenden dos características esenciales del análisis post-keynesiano. Muéstrame más, página 69. ¿Por qué me ignora? Profe, porque tú eres el que lo está proyectando. Ah, carajo, no me acordaba de eso. Gracias. La primera es que la determinación de la tasa de interés no surge de un proceso de mercado. No se burle de mí. Se trata de una variable exógena fijada por el Banco Central en función de sus objetivos de política monetaria. Ríase relajada. La segunda es que la oferta es endógena y determinada por el sistema bancario en respuesta a las necesidades de la economía de producción. La tasa de interés como variable exógena es un concepto clave para los post-keynesianos. Luego de Keynes, numerosos autores han considerado que el Banco Central puede fijarla en el nivel que más le convenga, teniendo en cuenta sus objetivos de política. Robinson abrió el camino en el 56, pero ciertamente Kaldor, uno de los principales defensores de esta tesis, sus trabajos han dado nacimiento a lo que llamamos la corriente horizontalista. Para estos autores no se puede hablar de mercado cambiario, lo cual la aleja de la posición de Keynes en la teoría general. A este efecto, Rochon muestra que inmediatamente después de la publicación de esa obra, Keynes adoptó la moneda endógena y la determinación de una tasa de interés exógena. Desde esta perspectiva, no es la interacción entre oferta y demanda monetaria la que determina la tasa de interés para un stock de moneda dado. De hecho, los post-keynesianos rechazan la noción del control de la oferta por la autoridad monetaria. Podemos hallar este tipo de argumentos en el seno de la nueva economía keynesiana. En el sentido, Bradford Dellon afirmó que la curva LM debería ser descartada por la hipótesis según la cual el Banco Central fija el stock monetario. A ver, esta vaina está rara. En ese sentido, Bradford afirmó que la curva LM debía ser descartada, dado que la hipótesis según la cual el Banco Central fija el stock monetario es simplemente falsa. Okay. Ello se encuentra igualmente implícito en la formulación de la regla de Taylor. Sin embargo, contrario a los nuevos keynesianos, a ver, ¿sabes qué es importante aquí, Estefanía? Sí. Que tengas claro qué significa LM. Ok. Sí, de acuerdo a lo que dice Keynes, ¿cierto? Él manejaba algo que se llamaba la curva IS y la curva LM. Sí, mercado de bienes, mercado de dinero. A eso se refiere. Para que lo tengas muy claro frente a ese tema de LM. ¿Listo? Sí, señor. Ello se encuentra igualmente implícito. Sin embargo, contrario a los nuevos keynesianos, el post-keynesiano rechaza el concepto de tasa de interés natural tomado de Wicksell y no adoptan esa regla de conducta de política monetaria, siendo para ellos la tasa de interés un objetivo intermediario. El fin es la distribución del ingreso destinado a conducir el pleno empleo y no a la lucha contra la inflación. Los post-keynesianos no creen que la única tasa de interés es la tasa. No creen que la única tasa de interés, la tasa natural, sea compatible con una situación de pleno empleo. Si adoptamos una política fiscal destinada a corregir la desigualdad de ingresos, el pleno empleo puede ser alcanzado con distintos niveles de tasa de interés. Muy bien. En ese sentido, la tasa de interés debería ser fijada para asegurar transferencias de riqueza desde los individuos con mayor propensión a ahorrar hacia los de mayor propensión a consumir. Al respecto, Keynes pregonaba una política de baja tasa de interés y la eutanasia de los rentistas. De acuerdo con Smitting,
Vamos a revisar este apellido. No sé si es Smithing o es Smith, refiriéndose a Adam Smith, ¿vale? Las Ok, profe. políticas del alza de tasas de interés deben ser consideradas como una revancha de los rentistas. Según los post-keynesianos, la tasa de interés es una variable redistributiva. Dado que las tasas elevadas penalizan tanto a las empresas en el desarrollo de sus actividades como a los asalariados por el incremento en el desempleo, pero benefician a los que tienen ingresos de los intereses de las riquezas. Destaca que la obsesión por la lucha contra la inflación lleva ineludiblemente a una política de alza de dichas tasas. Las variaciones modifican tanto la distribución del ingreso como la demanda global, que a su vez influye en la evolución de la actividad. En consecuencia, los post-keynesianos consideran que los bancos centrales deberían estar más preocupados por la distribución del ingreso como motor del crecimiento económico que por un objetivo de lucha contra la inflación. Por otra parte, el alza de las tasas de interés no reduce necesariamente las presiones inflacionistas. Los post-keynesianos aportan una respuesta a la paradoja de Gibson al explicar cómo el alza de las tasas de interés puede acompañarse de un aumento de precios, dado que estos precios se fijan sobre la base de un margen aplicado a los costos de producción. El incremento de las cargas financieras mediante el aumento de las tasas de interés se traslada a los precios de las empresas. Llevar a cabo una política de alza de dichas tasas eventualmente podría limitar las presiones inflacionarias al costo de una reducción de la demanda global que sumergiría a la economía en una recesión. ¿Cuál es la definición de administración, Estefanía? Mm, Viejo desgraciado. ¿Usted dónde está metida en este momento? ¿En el En parque? este, no, no, profe, en el parque no, no, es una salida que mis cuñados hicieron por un tema político, pero no, eso no tiene ¿Con importancia. piscina y todo? ¿Y ron y todo No, eso? no, Ok. profe, no. Bueno, No, porque está bien. mañana toca madrugar, juicioso a trabajar. Ok. Pero Y pilas además con un las tema político. preguntas que le voy haciendo porque son naturales y deben estar grabadas en tu cabeza. Sí, profe. ¿Listo? Para que empiece a masticar ese trabajo, se lo meta en su cabeza y ya empecemos a organizar eso. Recuerde que la sustentación la vamos a hacer en la universidad y me imagino que tomaremos 1 o 2 sábados para hacer esa vaina. Nos encontramos allá o nos encontramos no sé, en mi edificio o en una sala de juntas que me puedan prestar en la oficina, pero nos tenemos que reunir todos para que Sí, miremos señor. cómo es la carreta. ¿Listo? Esta concepción plantea dos cuestiones, el papel del Banco Central y la implicación de los bancos comerciales en el proceso de creación monetaria. En respuesta a la primera cuestión, los post-keynesianos afirman que el Banco Central alimenta el sistema con liquidez. Además de determinar las tasas de interés, este asegura el buen funcionamiento del sistema financiero. Rochon y Rossi desarrollaron un análisis del papel del Banco Central en el marco de las evoluciones institucionales recientes. La organización de la compensación permite al Banco Central asegurar el cumplimiento de los pagos y limitar el riesgo sistémico, dado que las transacciones dan lugar a transferencias interbancarias. Es necesario asegurarse que los bancos dispongan de liquidez suficiente para poder honrar los compromisos. La falta de esta podría, en efecto, poner a determinados establecimientos en una posición delicada, susceptible a propagarse al conjunto del sistema. Regulándola en los bancos, la institución central se asegura de que haya la necesaria. En caso contrario, dicho sistema se encuentra listo para proveerla a los bancos deudores. Los procedimientos de refinanciación automáticos corresponden a este modo defensivo de intervención de los bancos centrales, pues de ese modo actúa cotidianamente en los mercados para asegurar su correcto funcionamiento. En su papel de prestamista de última instancia, estos deben mantener la estabilidad y la perduración del sistema de pagos. De este análisis se concluye que los bancos centrales no pueden controlar la oferta monetaria. La disminución, incluso la supresión generalizada de las reservas obligatorias y la presencia de procedimientos de refinanciamiento automático son la ilustración de ello. La tasa de interés constituye un instrumento privilegiado de los bancos centrales, tanto en los sistemas basados en los créditos como en los títulos financieros. De acuerdo con el conjunto de vista horizontalista, la curva de oferta monetaria es horizontal, dado que la oferta monetaria está determinada de manera endógena por la tasa de interés fijada por el Banco Central.
Este punto fue objeto de numerosos debates en el seno de la escuela post-keynesiana, con la controversia entre los horizontalistas y estructuralistas partidarios de una curva de oferta monetaria ascendente. No obstante, según Moore, este debate resultó ser una tormenta en un vaso de agua y no parece continuarse en la actualidad. La segunda cuestión concierne al papel de los bancos en la creación monetaria. Según los post-keynesianos, la integración de la moneda se efectúa por medio de los préstamos de los bancos comerciales. Estos últimos no están únicamente acotados para ser simples intermediarios financieros. Las firmas obtienen de ellos los fondos necesarios en el corto plazo en forma de líneas de crédito, por ejemplo, y obtienen préstamos a largo plazo para el financiamiento de la inversión. Los bancos solamente pueden prestar a quienes lo demandan, por lo cual su oferta de préstamos está determinada por la demanda. En consecuencia, no podemos considerar que las reservas constituyan condición previa y necesaria para la creación monetaria. Muy bien, aunque los bancos dispusieran de un excedente de reservas, no podría acordar créditos sin una demanda expresa de los prestatarios. De hecho, los post-keynesianos consideran que los bancos otorgan los fondos demandados a los préstamos solventes y ello da origen a los depósitos reflejados. En ese sentido, Moore afirma que la creación monetaria está determinada por la demanda y a su vez guiada por el crédito. Los bancos registran las operaciones y realizan los pagos a cuenta de sus clientes. Dichos pagos provocan movimientos desde las cuentas de los bancos hacia el central, de acuerdo con la jerarquía del sistema. El papel de aquellos es entonces esencial, dado que su actividad permite al mismo tiempo la creación monetaria y el financiamiento del crecimiento. A fin de evaluar la solvencia de los préstamos, los bancos hacen uso de determinados criterios, los cuales se encuentran mayoritariamente en el control del prestatario. Estos analizan los balances de las firmas, evalúan las garantías y los flujos descontados de fondos. Su principal preocupación es determinar si el prestatario será capaz de generar fondos suficientes para enfrentar los costos del préstamo. Según Wolfson, la hipótesis más apropiada es que tanto el prestamista como el prestatario se encuentran sujetos a una incertidumbre fundamental sobre el futuro. En este marco, la capacidad del prestatario de reembolsar su deuda puede verse modificada por la evolución de las tasas de interés y de la demanda global. Estos dos elementos afectan la situación financiera del prestatario mediante el costo de su deuda, especialmente si debe ser renovada en el corto plazo, y de sus ingresos en caso de una evolución desfavorable. El prestatario puede tornarse insolvente a los ojos de los bancos, los cuales se negarán a prestarle. De este modo, aunque la oferta de crédito esté determinada por la demanda, depende igualmente de la solvencia del prestatario y del nivel de las garantías. Entonces, los bancos tienen la capacidad de determinar a quién le prestan. Como lo destaca Wolfson, los banqueros ordenan las demandas solventes de créditos y racionalizan las que juzgan insolventes. Estos elementos pueden a su vez estar influidos por la política monetaria y fiscal. La monetaria tiene un papel central, dado que al mantener las tasas de interés bajas, el Banco Central puede sostener la demanda global y la solvencia de los prestatarios. La fiscal es de igual modo determinante, ya que puede alimentar la demanda y evitar la degradación de la solvencia de los prestatarios. Como lo hemos visto, dicha solución puede tener un impacto en la distribución del ingreso con el objeto de estimular el consumo. ¿Cómo le quito la plata a la gente, Estefanía, para control de inflación? Con... Banco de la República, subiendo las tasas de interés. Eso. Si subo las tasas de interés, la gente tiene menor acceso al crédito porque le sale más costoso, y así lo que hacemos es quitarle el dinero para un control. ¿Listo? Para que no gasten tanto. Y el efecto contrario, ¿cómo mejoró la productividad? ¿Cómo saco dinero al mercado? Disminuyendo las tasas. Perfecto, muy bien. El gasto público constituye una salida para las empresas que venden directamente al Estado o que se benefician de los ingresos de transferencias. Las políticas coyunturales deben hacer lo necesario para sostener el otorgamiento de créditos y más aún la actividad en su totalidad. Si bien los argumentos presentados son ampliamente compartidos por los post-keynesianos, algunos de ellos ponen particular acento en la incertidumbre del entorno económico. Dicho énfasis en la incertidumbre radica
Dicho énfasis en la incertidumbre radical es una de las características fundamentales de la teoría